Muy buenas tardes, audio escuchas de este podcast. Manuel Girón es uno de los principales contribuyentes al libro Antropoceno en crisis y otras tantas pandemias y misceláneas. Manuel Girón va a platicarnos un poquito de lo que ha sido su trabajo profesional artístico a través de los años y después nos va a hacer una sinopsis corta de lo que es también su trabajo, uno de sus trabajos como contribución al libro. Muy buenas tardes, Manuel. Gusto de estar contigo aquí en este podcast. Te paso la palabra. Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la oportunidad a conversar contigo y me alegro que el libro siga en su desarrollo y dándose a conocer en los estratos literarios e intelectuales. Mi contribución fue más que todo en el cuento de La mala mirada, que representa mi trabajo como escritor en el género del cuento. El aporte a un nuevo proyecto como el tuyo fue un trabajo interesante. En el futuro habría que continuar con ese tipo de proyectos que de una u otra manera orientan o indican a parte de la población sobre las problemáticas que los seres humanos vivimos cotidianamente, ¿no? Sí, muchas gracias, Manuel. Te puedo pedir que nos hagas una pequeña sinopsis de tu trabajo, de tu relato, Mala Mirada. Mala Mirada es un relato que nace de una visita a Londres y en un desayuno en uno de los parques de la ciudad pude observar a un grupo de palomas que peleaban entre sí por los restos de comida y me llamó mucho la atención porque siempre he escuchado que la naturaleza es muy mansa, muy tranquila, armoniosa, y sin embargo ese comportamiento de las palomas contradecía completamente toda la teoría y dimensioné ese comportamiento en varias direcciones, por ejemplo, con las bacterias, con los animales, con los humanos, en las que siempre hay una competencia férrea por ver quién sobresale sobre los demás y no tanto cómo colaborar con los demás. Y de ahí surgió la idea inicial. Posteriormente, que estuve tratando de encontrarle un mejor asidero a la historia, logré escribir este cuento y me basé en la mala mirada porque en los países como Londres, el primer mundo, el realismo mágico no tiene ningún sentido. El realismo mágico es algo que se ha quedado incrustado en América Latina y en las últimas dos ferias del libro en Frankfurt se ha dicho que América Latina ya se quedó en el pasado, el realismo mágico ya no tiene ningún sentido, hay que crear algo nuevo. Esto de alguna manera sintetiza parte de ese cuento, ¿no? Muchas gracias, Manuel, por esa pequeña sinopsis y todas las referencias que estás dando en cómo los críticos de la literatura como arte hablan de Latinoamérica que ya pasó al realismo mágico, ¿verdad? Que hay que enfocarse a otras cosas, que hay que moverse, eh, que hay que tratar de crear nuevas formas, digamos, del relato y del contenido y del entendimiento, ¿verdad?, de lo que se escribe, aparte de lo que ya fue, digamos, un boom en años pasados, muy pasados. Nos alegra que hayas tenido el tiempo y nos hayas colaborado con un ensayo sobre la situación de la pandemia y un marco general, obviamente, de una visión sobre ese tema y este relato ficción, ¿verdad? Que tiene muchas capas interpuestas y yuxtapuestas de varios elementos que nosotros consideramos importantes como parte de la contribución, ¿verdad?, a un libro que era bastante abierto en ese sentido, es decir, diferentes puntos de vista sobre lo que podía ser la situación mundial a partir de la pandemia. Y con esa razón me voy a adentrar, digamos, a lo que fue, o lo que es, perdón, la trama, el relato, ¿verdad?, que tiene un tinte detectivesco y que precisamente como tú comentaste te sirvió en una de tus estadías en Londres. Trata en realidad de una masacre de palomas, ¿verdad? De un asesinato
de uno o varios individuos también. Es decir, a la vez hay esta analogía, por así decir, ¿verdad? Esta comparación entre esa lucha de las palomas y el posible asesinato simbólico de individuos. ¿Por qué consideraste, ¿no?, que al vivir en lo que se llama tiempos políticamente correctos y la protección de animales en boga, escribiste precisamente un cuento sobre el aparente asesinato de palomas? ¿Cuál fue ese punto de vista de contraponer lo políticamente correcto con esta lucha, por así decir, de palomas por alimentarse y al mismo tiempo su desaparición, su supuesto asesinato, ¿no? Te paso la palabra. Bueno, yo intento dentro de mi trabajo literario de abordar la realidad de otra manera, ¿no? Soy un defensor de lo innovativo, de lo creativo, de las nuevas perspectivas. Y se me ocurrió que iniciar una historia con una masacre de palomas podía ser para el lector algo más fácil de digerir que iniciar una historia con una masacre de personas en vivo y a todo color, como ocurre usualmente en nuestro planeta. Eso naturalmente me condujo a otras partes de la historia, como la situación que se vive en muchos de los países en desarrollo, que todavía son países más que todo agrarios, y las formas agrarias todavía persisten y los campesinos son los mayor perjudicados. Los terratenientes son los que se benefician, mientras el resto de la población sobrevive. Y quería llegar primero, el primer paso eran las palomas, después llegar a los campesinos y de alguna manera, digamos, denunciar a algunos de los grupos de poder que han logrado que esos países permanezcan en un subdesarrollo, ¿no? Esa era una de las razones, o sea, fue como una estrategia, me parece, de no importunar al lector con casos tan bárbaros o crueles de entrada. Con relación a esto, hay uno de los, voy a decir, hay un rol, digamos, que tiene este carácter que se llama Boz Dickens y que aparece, digamos, en el relato con señala, perdón, a un joven con un sudadero, ¿verdad? Que donde está la palabra vendetta, que quiere decir venganza, que está estampada en el pecho y que aparentemente eso lo vincula como un posible asesino en la historia, obviamente, que contás. Ahora bien, todo esto es simbólico, obviamente, y la palabra mala mirada es bien importante y aparece varias veces en el relato. Y la palabra vendetta es importante porque una cosa va ligada a la otra. Tal vez nos puedes explicar un poquito esto. Eh, ¿Por qué es que obviamente tiene esa intención de vincular vendetta, mala mirada, vis-a-vis asesino o asesinato? La mala mirada yo lo viví personalmente, ¿no? En varios momentos en Guatemala, donde he vivido la primera parte de mi vida, la segunda aquí en Suiza. Y bueno, había a veces, especialmente de grupos militares que te miraban, como dicen, raro o feo, pero eran malas miradas, sí, eran amenazantes, intimidantes, y eso lógicamente hace que la persona modifique su conducta, ¿no? Porque hay dos caminos: o se sostiene la mirada y te arriesgas a que pases a una situación peor, o evitas la mirada y buscas una solución más fácil. Eso es, pero la influencia de la mala mirada es fuerte, aunque muchas veces la gente no lo percibe así, pero puede ser en cualquier lado del planeta, en que si hay un lenguaje del comportamiento humano, te está diciendo muchas cosas y que son intimidantes, ¿no?
Y la palabra vendetta, más que todo lo utilicé porque tengo la sospecha de que las nuevas generaciones a las que nosotros siempre les dejamos el trabajo que nosotros no hicimos, también crecen con un cierto resentimiento porque las estamos aprovechando y a la vez las estamos empujando a hacer cosas que ellos no quisieran. Cuando siempre se pregunta que las nuevas generaciones van a vivir en paz, en un mundo mejor, etcétera, pero no es esa la realidad. Es más, lo explotamos de Ujú. todas las maneras posibles. Entonces, creo que sí hay un resentimiento que es justificable de las nuevas generaciones y van a tener que asumir roles que nosotros no asumimos. Por eso coloco la palabra vendetta, ¿no? Hay una separación de generaciones, ¿no? Con relación al aniquilador de palomas, hay un lugar que menciona en otro tiempo o en una realidad, digamos, que no es la realidad de Londres, Boss Dickens, ¿no? Que es este personaje que está en el relato y que es uno de los principales caracteres del relato. ¿Existe ese lugar o solamente es producto de su imaginación? Ya nos habías mencionado algo anteriormente, pero quisiéramos conocer un poquito más cuál es tu punto de vista. Bueno, la mención que él hace cuando se dice existe ese lugar o solamente es falta o es un producto de la imaginación, es una forma irónica de admitir que sí existe, pero que en medios como Londres o Europa se puede pensar el ciudadano común y corriente, el de todos los días, puede pensar que eso ya no existe. Pero en realidad existe en ¿Mm? esos contextos. Pues puede ser en América Latina, como puede ser en Asia, en África. Y entonces es una manera irónica de decir que sí existe, pero dejo al lector en esa parte final a que él interprete, imagine o investigue si todo lo que va alrededor de esa frase, ¿no? ¿Crees que el problema es tal vez la falta, no sería la falta de tiempo, sería la alienación en la que uno vive en la vida contemporánea, en la vida actual, que a veces uno está como en burbujas, digamos, sobre todo en el primer mundo, y los intereses son muy diferentes, obviamente, y no se piensa y se vive una realidad totalmente diferente, es decir, esas realidades rurales de las que has hablado, como las realidades en Asia o en Latinoamérica, en el África, para mucha gente son muy distantes, desde el primer mundo viendo el segundo, el tercero y el cuarto mundo, como se le ha llamado, ¿no? Dependiendo el grado del desarrollismo desde el punto de vista occidental, por así decir. ¿Tú pensás de alguna manera que esa ironía es porque la gente tiende a no creerla tal vez y hay necesidad de investigarla para que se dé cuenta que todavía existe, que todavía es una realidad? Efectivamente, lo que tú has dicho es muy acertado en relación a esa frase. Y es más, por ejemplo, hace muy poco, la semana pasada, yo estaba aquí en Zurich, en una tienda de artículos para el arte, hablando con uno de los trabajadores que había estado en América Latina y me comentaba, me decía, ¿cómo es posible que los pueblos latinoamericanos no se preocupen tanto de sus países? Los tienen tan mal abandonados, con tantos problemas. Y yo le explicaba al señor, lamentablemente muchos de las élites de esos países aparecen como latinoamericanos, pero en realidad no son latinoamericanos. En realidad son conquistadores que han permanecido y que se han reciclado a través de todos los siglos, cambiando máscaras, cambiando traje, y ellos no tienen un amor hacia esos lugares, sino que esos lugares son lugares de extracción, de Ujú. expolio, pero no, ellos no se sienten en esos lugares. Y cuando a ellos se les pregunta sobre sus ancestros, siempre los ubican en Europa, en los Estados Unidos, en Inglaterra, o sea que ellos no son de esos lugares. Y cuando yo le expliqué eso, el señor me dijo, sí, ahora sí es la primera vez que alguien me da una explicación coherente de lo, por qué esa gente no se preocupa de los países. Bien, muchas gracias, Manuel. Yo creo que es importante esa anécdota de ese encuentro con esta persona, ¿verdad? Que ha estado en Latinoamérica y te hizo ese comentario y le diste esa respuesta, porque creo que está, como tú dices,
y él lo calificó coherente, es decir, eso nos da la sensación, obviamente, que las personas que tienen medios, que son parte de la clase dominante de estos países, no tienen preocupación en realidad por el desarrollo, más bien por esa extracción, como tú dices, por esa explotación. Ahora quería preguntarte si quieres agregar algo más, obviamente, sobre tu relato o algunas otras cosas que tú consideres importante, digamos, para que podamos tenerlo en este podcast. Naturalmente, este relato ha sido para mí un buen descubrimiento literario. Estoy pensando realizar una novela basada en ese relato, ¿no? Con una continuación de Box Dickens, que en realidad en este relato es un profesor de literatura en paro, pero que en la siguiente fase se reincorpora a la Universidad de Londres, que es donde él realmente daba antes clases y retoma otra vez el rol porque él piensa que no hacer nada no vale la pena, sino que hay que hacer algo. Muchas gracias, Manuel. Te agradecemos tu participación, el tiempo que nos has dado, ¿verdad?, para poder realizar este podcast. Agradecemos a la audiencia también, ¿verdad?, que va a ver este podcast, lo va a disfrutar y los va a poner a analizar y a pensar, ¿verdad?, sobre lo que nos has platicado, lo que hemos intercambiado. Muchas gracias, pasa muy buena tarde y seguimos, vamos a hacer otros podcasts para continuar obviamente el diálogo entre nosotros como grupo que trabajamos y contribuimos al libro y además dar eso, ¿verdad?, al público que nos sigue en las plataformas con estos intercambios. Te agradecemos mucho nuevamente, un abrazo, cuídate, pasa muy buena tarde.